Ok, hoy vamos a ver, mis hermanitos, el título, La rebeldía abierta y la familiaridad irreverente. La rebeldía abierta y la familiaridad irreverente. Familiaridad irreverente. Ok, Dios condena tanto la rebeldía abierta contra su autoridad como la familiaridad irreverente hacia su santidad. Ambas actitudes deforman en el corazón del siervo de Dios y contaminan la vida de la congregación. La rebeldía abierta deforman el corazón del siervo de Dios y contamina la congregación. Yo le puse a leer allí Levítico 10, 1 al 3. ¿Qué dice? Levítico 10, 1 al 3. El pecado de Nadab y Abiú. Ajá. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en esos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego delante de Jehová y lo quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ok. El propósito de este estudio, mostrar a la luz de las escrituras la rebeldía abierta, número uno. La rebeldía abierta es una oposición deliberada al orden de Dios. Les voy a dar un ejemplo. La rebeldía abierta es el que se enfrenta a Dios, conociendo a Dios, se enfrenta a Él, contra su autoridad, contra su trono. Vemos un ejemplo bíblico, el faraón, viendo las plagas, viendo todo, decía un no rotundo. Decidió pelear contra el trono de Dios. Eso es la rebeldía abierta. Le estoy dando un ejemplo. La rebeldía abierta es la oposición deliberada al orden de Dios, al orden de Dios, eh, o a la autoridad que Él delega, a las autoridades que Él delega. Son los que se enfrentan directamente, de frente, son frontales. Un no rotundo, le dijo el faraón al Señor. La familiaridad irreverente, número dos. ¿Qué es esto? Consiste en tratar a lo santo como común. Les voy a dar un ejemplo bíblico que pasó en el Nuevo Testamento, que es la familiaridad irreverente. Por ejemplo, las escrituras dicen que Jesús se crió en Nazaret. Cuando Jesús comienza su ministerio en Nazaret, comienza su ministerio en Israel, la gente de Nazaret estaban familiarizados con él, lo conocían. Este no es el carpintero, este no es el que nos arregló la mesa, este no es el que nos puso la ventana de madera, este no es el que puso la puerta, este no es el niño que jugaba en la calle. Ese conocimiento hizo que vieran a Jesús como ordinario, común, y no como un ser santo. ¿Sí se está entendiendo ahora? La
la familiaridad irreverente les impidió a los de Nazaret creer en Jesús. Analizaban la humanidad. Él es el hijo del carpintero. A sus hermanas los conocemos. Él era el niño que jugaba en la calle. Él fue el que me arregló la mesa. Él fue el que te arregló la puerta. Esa humanidad, evaluaron la humanidad de Jesús, pero no evaluaron lo que Jesús decía y las señales que mostraba. Eso no lo evaluaron. Por lo tanto, tanto es peligroso la rebeldía abierta como la familiaridad irreverente. Trataban bien a Jesús, eran amigos de Jesús, pero no creían en él. Lo trataban como ordinario, lo trataban como cualquier persona común. Él no era común, él era el creador, el rey. Amén. Ese es para que se entienda ahora qué es la rebeldía abierta. Un ejemplo les dije, el faraón dijo un no rotundo, veía las señales, veía a Dios, veía la gloria de Dios manifestarse en Egipto, donde todas las plagas agarraron y destrozaron a Egipto, pero donde vivían los israelitas no entraba ni un piojo, no entraba ni una mosca, no entró ni una rana, había agua, había luz, cuando todo Egipto estaba. Eso lo vio él. Pero ¿qué hacía él? Un no rotundo. Esa es la rebeldía abierta. Cuando el hombre se enfrenta contra Dios y dice, no, no voy a cantar más, no voy a obedecer más, no voy a nada, no, conociendo a Dios. Esa es la rebeldía abierta. Entonces, ¿qué pasa? Nadab y Abiú es un ejemplo claro de la familiaridad irreverente. Estaban tan acostumbrados al altar, estaban tan apegados al altar, tan acostumbrados, que decidieron llevar fuego extraño, fuego que Dios nunca les mandó, porque ellos creían que como estaban tan familiarizados, el exceso de confianza no hace, el exceso de confianza muchas veces es un sedante, donde la persona, queda, se da cuenta que metió el pie, pero ya es tarde. Ellos estaban tan acostumbrados al altar que pensaron, somos los sacerdotes, podemos acercarnos a Dios como nosotros queramos. Vamos. ¿Y qué dice la Escritura? Salió fuego del altar y los quemó y los mató. Ambas actitudes producen consecuencias espirituales graves. El ministro y la iglesia deben cultivar la obediencia, temor de Dios y reverencia santa. Pasa con los que vivimos en los templos. Tratamos los templos como que si fuera nuestra casa, por la familiaridad que hay, pegado al altar, pegado. Pero nosotros es la casa de Dios. Y nosotros debemos de otra vez volver otra vez. Si el Señor nos está dando esto, es para que nosotros nos corrijamos. Yo también. Y Dios no es un ser ordinario, común, que tú vas a tratar o tú te vas a acercar como tú quieras, o porque Él te diga yo estoy contigo, tú vas a hacer lo que tú quieras. Ya tú no vas a temblar por dentro. Sirves por fuera, pero no tiemblas por dentro. No tiemblas ante su palabra. Ya no te asombra el Señor. Estás tan acostumbrado a las cosas que tomas al Señor como una rutina. Sí se está entendiendo ahora. Tomas al Señor como una rutina.
Y el Señor se entristece porque lo estás teniendo como una rutina. Voy a orar porque, bueno, porque la Biblia me manda, porque yo aprendí eso de mi padre, porque el pastor lo dice, pero no verdaderamente porque hay un amor por él. Tratas al Señor como un ser ordinario, porque Él sabe que Él es misericordioso, porque sabe que Él es bueno. Introducción. En toda la Biblia, Dios se revela como amoroso, pero también como santo, justo y digno de reverencia. Yo no puedo acercarme a Dios como yo quiera. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Algo que yo noté allí cuando estaba leyendo Nadab y Abiú cuando murieron, aún la reverencia hacia Dios tenía que estar por encima del dolor de Aarón. Dios le mandó a decir a través de Moisés, no llores. Mi reverencia es más importante que tu dolor. Sobre ti reposa la unción. Mucha gente, por un dolor que siente, tratan a Dios a los portazos, a las patas. No me importa nada, no me importa iglesia, no. Y cuando se ponen bravos, no me importa testimonio, nada. Y todo el mundo oye. Tratamos a Dios como un ser ordinario. Él me va a perdonar. Uno de los errores más peligrosos dentro del pueblo de Dios es pensar que la cercanía con los santos nos autoriza a tratarlo con liviandad. Dios es un ser supremo. Dios lo es todo. Y nosotros lo tratamos livianamente. Simplemente porque me dice, yo estoy contigo. O, o pensamos que Él está tomando mate con nosotros. No, Él no está tomando mate con nosotros. Pasó lo mismo con los profetas. Habían profetas, habían hombres que eran, a David era un pastorcito y la gente vio su humanidad, pero eso le impidió ver la gloria de Dios que había en él. Entonces, la familiaridad irreverente, sus hermanos. Escuche esto. La familiaridad irreverente tampoco siempre parece escandalosa. A veces se disfraza de confianza, costumbre o rutina ministerial. ¿Sabe qué feo? Cuando yo le hablo esto es porque yo lo viví. ¿Sabe qué es malo? Caer en rutina, hacer todo por inercia, siendo pastor. No, que los pastores son lo más, no. Tienes que ser instruido, necesitas de él, necesitas que él te enseñe, necesitas obedecerle. Pero tómalo en serio, tómalo en serio. La familiaridad irreverente muchas veces tampoco siempre parece escandalosa. A veces se disfraza de confianza, costumbre o rutina ministerial. El problema es que ambas actitudes revelan un corazón que ha dejado de temer a Dios. Por fuera servimos, pero por dentro no tenemos, no temblamos, pensamos lo que queremos, pensamos, eh, pasamos al púlpito odiando al hermano, sabiendo que eso es peligro. Muchas personas han muerto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque hemos tomado a Dios con liviandad. Entonces,
En este estudio veremos que la Escritura no trata estos pecados como asuntos menores. Dios lo toma con absoluta seriedad porque tocan directamente, número uno, la rebeldía abierta, toca su autoridad, toca el trono de Dios. Cuando usted no se sujeta a sus líderes, cuando usted no se somete, cuando usted toca el trono de Dios, porque al líder Dios lo puso. Y la irreverencia, la familiaridad irreverente ataca su otra, que es su santidad. La familiaridad que tenía Nadab y Abiú con las cosas santas hizo que ellos se acercaran. Estoy tomando mate con el Señor y voy, me acerco como yo quiera. No. Entonces, su autoridad, la rebeldía ataca la autoridad, la familiaridad irreverente es su santidad. ¿Qué es la rebeldía abierta? La rebeldía abierta es la resistencia consciente a la voluntad de Dios, autoridad o diseño de Dios. No es solo debilidad, es oposición. No es error, es insubordinación. Texto clave, Primera de Samuel 15:23. ¿Qué dice? 15:23. Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, ¿qué es la rebelión? Desechar la palabra de Dios. No me importa, no me interesa. No un no rotundo. En el contexto, Samuel confronta a Saúl por haber desobedecido un mandato específico Dios en relación con Amalek. Saúl no solo negó del todo a Dios, pero aún quiso obedecer a su manera. Ahí está la esencia de la rebeldía. No necesariamente rechazar toda religión, sino someter la voluntad de Dios a la voluntad humana. Cuando yo decido someterme a lo humano, a lo que yo quiero, al orgullo, es eso, la esencia de la rebelión. Samuel iguala la rebelión con el pecado de adivinación, porque ambas actitudes desplazan a Dios del centro. La rebelión y la brujería desplazan a Dios del centro. El rebelde en la práctica dice, no haré lo que Dios manda, haré lo que me parece mejor. Principio doctrinal. La rebeldía abierta no es simplemente un problema de conducta, es un problema de señorío. ¿Quieres ser el Señor de tu vida? Pues aquí hay solo un Señor y se le llama Señor de señores y Rey de reyes. Es un problema de señorío. El corazón rebelde no quiere ser gobernado por nadie, por pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mentira, rebeldía. Isaías 1:2.
Romanos 13, 1 al 2. ¿Quién lo lee? Isaías 1, 2. Amén. Amén. Oí, cielo, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, críe hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Escucha tierra, escucha tierra, escucha cielo. Crié hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. Ajá. Romanos 13, 1 y 2. ¿Qué dice? Ah, lea. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo. Amén. Amén. ¿Vieron? Ahora, ¿qué es la familiaridad irreverente? Escuche esto, ya yo le di unos ejemplos. La familiaridad irreverente es tratar lo santo como si fuera común, ordinario o trivial, que es de poco valor. Es acercarse a Dios sin honra, sin discernimiento y sin temor de Dios. No se trata de cercanía legítima con Dios como Padre. La Biblia sí enseña la intimidad con Dios. El problema no es la cercanía, el problema es la irreverencia. Texto clave, Hebreos 12, 28 y 29. ¿Qué dice? Ahí nos dice algo muy importante. Ajá, ¿qué dice? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios alabándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vean lo que dice. Puesto que recibimos un reino inconmovible, tengamos reverencia, agradándoles en todo. Agradándoles en todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten lo que está diciendo. Está diciendo, acérquense a mí, pero acuérdense, soy fuego consumidor. No se van a acercar a mí como ustedes quieran. No me van a tratar a mí como algo común. Cuando ya usted pierde el asombro, cuando hay cercanía y usted pierde el asombro, y usted pierde el temblor por dentro, comienzas a irrespetar a Dios, comenzamos a irrespetar al Señor. Pasa en el matrimonio también. Hay cercanía, mucha cercanía, exceso de confianza. ¿Y qué pasa? Se falta el respeto, comienza y a la larga viene destrucción repentina sobre ese matrimonio. Si no se toma a tiempo la cercanía, ahora cuando ya se pierde eh, el fuego, la cosa, no sé qué, entonces la persona comienza a faltarle respeto por el exceso de confianza. En Venezuela hay un dicho que dice, más confianza, más respeto. Y es verdad, por lo menos en la parte de que
tratamos a Dios como un ser ordinario. Observación exegética. Hebreo fue escrito para creyentes, no para paganos. Es decir, la exhortación a servir con reverencia va dirigida a gente que ya conoce a Dios. Ese texto que acaban de leer fue dirigido a gente que ya conoce a Dios. Esto demuestra que es posible estar cerca de las cosas sagradas y aún así perder el temblor santo por dentro. Podemos cantar y a la vez haber perdido el temblor por dentro. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos pastorear y haber perdido el temor a Dios por dentro. Todo lo hacemos por rutina ministerial. Tocamos, cantamos por rutina. ¿Me está entendiendo? Pero no por un temblor santo. Principio doctrinal. Donde falta reverencia, la adoración se vuelve costumbre. Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado. Por lo menos yo tengo 30 años en el Evangelio. Estoy acostumbrado, ya me sale solito, sí, pero verdaderamente se cumple en mí lo que dice la Escritura. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, me alaban por fuera, aparentan que me sirve, pero por dentro están podridos. ¿Qué es lo que el Señor les dijo a los fariseos? Tan lindos, tan bellos, pero son sepulcros blanqueados. El Señor fue directo, ¿verdad? Fue directo a los que tenían cercanía a las cosas espirituales. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Tenían cercanía, cercanía al altar, cercanía al templo, cercanía, pero esa cercanía y esa super confianza que tenía hicieron que irrespetaran al Señor. Cuando Jesús nace, quienes debieron ir a verlo fueron los sacerdotes y ellos no fueron. Tuvieron que venir unos reyes del oriente. ¿Saben cuánto tiempo duraron ellos para venir? Aproximadamente, dicen, 2 años. Buscando, guiándose por las estrellas. Cuando Jesús no era un niño, ya un niño chiquitito, acabó de nacer, como nos enseña en la película. No, se dice que Jesús ya tenía 2 o 3 años. ¿Me está entendiendo? Si esta gente que no conocía a Dios, que no tenía cercanía a las cosas espirituales, buscaban al Señor y los sacerdotes, bueno, se pierde el temblor por dentro. ¿Por qué? Noten lo que dice Salmo 89:7. Hebreos 5:7. Salmo 89:7. Pastor Marcelo, ¿puede leerlo? Salmo 89:7. Y la hermana Graciela le hace Hebreos 5:7. ¿Qué dice? Amén. Salmo 89:7. Sí. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿Ve? Dios temible en la congregación de los santos, formidable, no es ordinario. La tía Graciela, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído a causa de su temor reverente por dentro.
Ejemplos bíblicos de la rebeldía abierta. Coré, Datán y Abiram. Fueron de frente, frontales. Coré no solo cuestionó a Moisés, cuestionó el orden establecido por Dios. Su argumento parecía espiritual. Él dijo, basta ya de vosotros. ¿Quién les dio autoridad a ti, Moisés, y a Aarón de enseñorearse de nosotros? Ustedes son santos, la congregación también. Parecía espiritual, pero por detrás parecía algo espiritual, pero era disfrazado de rebeldía. Era rebeldía disfrazado de espiritualidad. Suena casi democrático, pero era profundamente rebelde. No buscaba la santidad colectiva, esa es mentira. Él dice, se presentó que tú eres santo, nosotros también somos santos, pero él no buscaba la santidad del pueblo. Él lo que buscaba era hacer un golpe de estado para destituir a Moisés y destituir a Aarón. Hicieron planes. Bueno, Abiram, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser yo no sé qué, hicieron planes. Pero ¿cuál es? Entonces Moisés, escucha esto, suena casi democrático, pero profundamente rebelde. Coré no buscaba la santidad colectiva, buscaba usurpar la posición que Dios no le había dado. La iglesia no es democrática. Usted elige quién lo va a dirigir. No, la iglesia es teocrática. Cristo es el dueño, el jefe. Teocrática. Moisés dijo en esencia que la murmuración contra él y Aarón era realmente contra Jehová. Lección. La rebeldía abierta suele disfrazarse de justicia, igualdad o celo espiritual, pero en el fondo quiere desplazar lo que Dios ordenó. ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido. Algo que me dijo el pastor Neto es que yo predicaba muy rápido y le agarré el consejo. El rey Saúl. Le estoy dando ejemplos de personas que fueron rebeldes abiertamente. Coré, Datán y Abiram. El rey Saúl. Saúl desobedeció parcialmente y luego quiso justificar su desobediencia con lenguaje religioso. Esos ganado, esas vacas, es para ofrecerse los sacrificios a Jehová. Un lenguaje religioso, pero por dentro había una rebeldía declarada contra Dios. Esto enseña una verdad incómoda. La religiosidad no cancela la desobediencia. Dios no acepta sacrificio donde no hay obediencia. Aplicación. No todo lo que parece piadoso lo es. No todo lo que parece piadoso lo es. Que entienda esto. Que usted va a respaldar y usted oye el apóstol tal y habla tan lindo, no se deje impresionar por eso. Usted tranquilo. Reciba lo que Dios le dio, lo que Dios le da y ya. Pero no se deje impresionar, porque no todo lo que parece piadoso lo es. Un ministro puede estar muy activo en la obra y al mismo tiempo estar fuera de la voluntad de Dios. Vamos a predicar, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, mucha bulla, poca intimidad. Esa es la intimidad donde Dios nos enseña, nos nutre. Como dice en Venezuela, nos echa la gasolina para que avancemos. Número 3, rebeldía abierta. ¿Quién? Absalón. Absalón robó el corazón del pueblo. No empezó con espada, empezó con influencia.
No empezó la rebelión con espada, empezó con influencia. La rebeldía abierta muchas veces comienza con crítica sistemática, insinuación, desautorizando al pastor con cierta, no, él no aconseja muy bien, ojalá yo. ¿Sí me está entendiendo? Seducción emocional. Lección: el rebelde no siempre rompe la puerta. A veces primero gana simpatía y después rompe la puerta. Primero gana simpatía y después rompe la puerta. Aplicación: en el ministerio hay que cuidar lo que se acercan, no para edificar. Hay que cuidar a los que se acercan, no para edificar, sino para sembrar descontento contra la autoridad establecida. Hay que cuidarse de ellos. Cuando alguien se ponga a decir, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo fui a una actividad en Piedrasola y pasó un predicador y dijo esta palabra. Dijo esta palabra. ¿Cómo es posible que los pastores tengan a una persona que no siendo bautizado un año sin ser bautizado? No, él creyó y la oveja que estaba allí, detecté que si la ovejita estaba allí, o las ovejas que estaban allí, y decía otras cosas más, sentí de Dios hablar con él. Y yo dije, nada, era un hombre alto, así como de 2 metros. Yo dije, no, no voy a hablar. Mandaron todos a agarrarse la mano, agarrarse la mano para orar por los países. Y en ese momento alguien me agarra la mano a mí. Y cuando yo veo, era el hombre de 2 metros. Me pongo a orar y oí esa aconseja. Fui yo a la parte de atrás, hablé con el pastor. Quiero decirle una palabra. ¿Será que usted lo acepta de mí? Sí, ministro, dígame. Cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, limítese a predicar la palabra de Dios. Forma de pastorear de cada quien es la forma como ellos pastorean, como Dios los dirige. No puedes meterte allí, porque si hay algunas ovejitas allí, las vas a hacer que se rebelen. El hombre se le salieron las lágrimas y el hombre, bueno, me abrazó. Dame tu teléfono, te voy a llamar. Todavía estoy esperando la llamada. Ejemplo bíblico de familiaridad irreverente. Vimos varias personas que fueron frontales, se declararon, así como el faraón se declaró rebelde, le dijo un no a Dios, le dijo un no rotundo. Familiaridad irreverente, nada de aquí. Ya lo leímos. Fueron los que se acercaron, los hijos de Aarón, se acercaron a ofrecer fuego extraño, que Dios nunca les mandó. El problema no fue solo el incienso, fue una actitud de acercarse a Dios a su manera. En las escrituras está plasmado cómo debemos acercarnos a Dios. No es a su manera. 2 hombres estaban en el principio, se presentaron delante de Dios, pero fueron 2 destinos, dos personas separadas, mostrando que habían 2 caminos. Número 1, Abel se acercó a Dios como Dios mandó. El otro se acercó a Dios como a él le parecía.
pero en realidad estaba formándose dos generaciones, los que obedecían a Dios y los que no. Escuche esto. Dios respondió inmediato, luego declaró, él dijo, en lo que a mí se acercan me santificaré. Es decir, todo el que sirve a Dios debe servir con santidad. Si hay alguna falla, algún pecado, alguna cosa, vaya a Dios primero, límpiese con la sangre de Cristo, purifíquese, luego vaya y ministre. ¿Sí? Lección. No todo acercamiento a Dios es aceptable. No basta acercarse, hay que acercarse conforme a su santidad. Aplicación. En nuestros días esto puede reflejarse en ministerios que priorizan emoción sobre obediencia, creatividad sobre santidad, espectáculo o show sobre reverencia. A Dios se le sirve como sea. No, hay iglesias donde todo es un show, donde todo es un grito de guerra, un derrama, un para allá, para acá, todo a Dios se le sirve como sea. De tal manera Dios conoce tu corazón. Ese es el dicho que ellos dicen. No es así. Número 2, usa. Las escrituras nos enseña de este hombre que cuando David estaba llevando el arca hacia Jerusalén, pero lo llevaba de una manera que Dios no ordenó. Dios dijo que los levitas, que los sacerdotes eran los que llevaban el arca en el hombro con las varas, pero ellos los decidieron ellos llevarla, el arca sobre un carro y con dos bueyes caminando. David comenzó a danzar delante de Jehová. Y todo era una fiesta, y lo que era una fiesta agradable para ellos se convirtió en algo muy terrible, y fue la muerte de Usa. Usa estaba tan familiarizado con el arca que aparentemente tocó el arca para que no se cayera el arca. Aparentemente parece una cuestión inofensiva, pero la Biblia dice que la gloria de Dios lo mató. ¿Por qué? Porque tú no puedes tratar la gloria de Dios con los toques, como tú quieras, como tú deseas. Él dejó ordenanza. Luego se llevaron el arca para Obededón. Su casa fue bendecida. 3 meses fue bendecida porque él sí le dio el valor. Dios honra donde las escrituras, hay un principio que aparece en el libro de Samuel. Yo honraré al que me honra, al que me desprecia será tenido en poco. La familiaridad irreverente. Yo puedo estar bravo con mi esposa y a la vez ministrando. La familiaridad irreverente. Yo puedo estar bravo con mi esposa, mis hijos, lo que sea, y tocando. La familiaridad irreverente, sabiendo tú que el Señor dice, ve y reconcíliate primero antes de ofrecerme lo que me va a ofrecer. Tratamos a Dios como algo común. Tratamos a Dios. ¿Quién más? Los hijos de Eli, Ofni y Fines. 1 Samuel 2, 12 al 17. Luego pasan del versículo 22 al 25.
1 Samuel 2, 12 al 17, y luego pasan del versículo 22 al 25. Amén. Los Ajá, lea. hijos de, amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Perdón. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote, lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos israelitas que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues Escuche muy esto. grande. Ajá, escuche esto. Le voy a dar para que entienda más o menos ese versículo. Escuche. Los hijos de Elí, el sacerdote, cuando nace Samuel, para ese tiempo, eran hombres que despreciaban los sacrificios de Dios. Por ejemplo, eran los sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? En Levítico aparece cómo debían de acercarse a Dios con los sacrificios. Número uno, que debían quemar la grosura. La grosura primero, debían de quemarla. Luego la carne se le daba a los sacerdotes. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos le dijeron al pueblo: no tomaremos carne, la tomaremos cruda. ¿Por qué? Porque lo más sabroso era la grasa. Y entonces agarraban garfio y Dios ya había dejado ordenanza. Dice que pisotear prácticamente, no, hacemos como nos parece a nosotros mejor. Dice que despreciaban a Dios, despreciaban cuando tú haces como tú crees, como tú quieres, sin dirección de Dios, desprecias a Dios. Entonces, luego pasen al versículo 22 y 25. ¿Qué dice? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y ahora el 27? Ajá, 25. hasta el 25. Ah, hasta el 15. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos ministraban en el tabernáculo, pero despreciaban las ofrendas de Jehová y se corrompieron moralmente. Tenían cercanía física con los santos, pero no reverenciaban a Dios, no le daban el valor. Dios está donde lo valoran. Usted deja de valorar a Dios, cesa la bendición de Dios sobre su vida. Se tranca. Es posible servir en el altar y al mismo tiempo despreciar a Dios del altar. Aplicación. No todo el que ministra honra a Dios. El peligro ministerial más serio no es el cansancio, es perder el temor de Dios y seguir funcionando como si nada pasó. Escucha esto, hermano. Yo debo de analizar, yo,
Si yo sé que estoy haciendo cosas malas y viene un profeta y me dice, yo estoy contigo, ¿sí me está entendiendo? No hay mejor profecía que la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Entonces, los hijos de Elí estaban tan cerca del tabernáculo, eran los sacerdotes, dormían en dormían en el templo, estaban tan familiarizados que hicieron rutina, vieron el templo de Dios como su despensa, como el supermercado, la iglesia, el pueblo del templo de Dios como el mercado. Voy pues a buscar platita ya o voy a buscar, lo veían así. Ven a los creyentes, así hay pastores. Ven a los creyentes como cabeza de ganado. ¿Qué puedo sacarle a esta persona? Despreciando a las almas, despreciando la gloria de Dios, despreciando. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué el Señor quiere tratar con nosotros? Es posible servir en el altar y al mismo tiempo despreciar a Dios en el altar. Aplicación. No todo lo que ministra honra a Dios. El peligro ministerial más serio no es el cansancio, es perder el temor de Dios y seguir funcionando como si nada. Que Dios nos ayude, amén. La iglesia de Corintio participaban de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Algunos comían sin examinarse. Eso, claro, cada quien Dios dirige, a cada pastor Dios lo guía. Pero de darle la Santa Cena a todo el que venga, a todo el que se siente, al malandro, a todo el mundo. Por algo el Señor dio la Santa Cena solo a 12. Y luego ellos. Entonces, ¿qué pasó? Participaban de la cena del Señor indignamente. ¿De qué manera? La gente más rica, creo que mensualmente, dice la historia, hacían comida. No solamente participaban de la cena del Señor, también hacían comida. Y entonces ponían todo tipo de comida allí. Pero la gente pudiente, los ricos, llegaban temprano. Se comían todo. Y los siervos, los que trabajaban, llegaban tarde y comían solo la sobra. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintio. Pablo les dice, ¿por qué toman ¿No acaso no tienen casa donde comer? Eso no es la idea de la comida y de participar el pan. No es que coman y se sacien. No, la finalidad es compartir como hermanos. Escuche esto. Pablo dice que por eso había enfermos y muchos de ellos estaban muertos. Lección. La irreverencia no murió en Levítico. También aparece en el Nuevo Testamento. Aplicación. La gracia no elimina la reverencia, la profundiza. La iglesia no debe banalizar la Santa Cena, darle poco valor a la Santa Cena, trivializarla. No debe, no. Y a las cosas sagradas. No debe darle poco valor a la adoración. No debe a la predicación darle poco valor. Son actividades espirituales que deben ser puestas en un sitio de honor. Entonces, mis hermanitos, la semana que viene terminamos con esto. Amén. Vamos a darlo en dos tardes, porque esto es muy importante. Mi hermano Pastor Néstor, cuando no está la pastora, usted es el que va a orar por nosotros, el que va a decir unas palabras. Muy importante esto que estabas dando, José, porque muchas veces lo vemos, ¿no? O sea,
en iglesia, sin mencionar nada, que a veces las personas toman las cosas del Señor muy livianamente, y cuán bueno es conocer de que las cosas del Señor son serias, son profundas, que requieren reverencia, que requieren un respeto muy, muy, muy grande por el lugar, ¿no? O sea, lugar santo, lugar santísimo, donde estamos ministrando, y cómo debemos prepararnos para ministrar, ¿no? Para mí es una grata forma de escuchar, de hablar de este tema, un tema que es muy delicado, muy vigente. Como tú decías, muchos se dedican al show, a las luces, y se olvidan de Cristo y de la cruz, ¿no? Del mensaje que Dios nos mandó dar y predicar. Amén, pastor. Bueno, ore por nosotros, pastor. Gloria a Dios. Gracias. Padre, te damos gracias por una vez más, Señor. Tú nos estás capacitando, nos estás preparando para servirte mejor. Te damos gracias por la vida de José, nuestro maestro, nuestro guía, Señor, en la palabra, para poder analizar en profundidad tu palabra y tener más conocimiento para servirte mejor. Porque como yo digo siempre, una herramienta afilada y fina trabaja y rinde más. Padre, también te pedimos por nuestra pastora Manuela, que tú la estés levantando, cuidando, fortaleciendo, Señor, porque es nuestra guía espiritual, Señor, que tú la bendigas y la guardes. Y por cada uno de los que hemos estado escuchando esta clase, que podamos estar nuevamente el próximo lunes para recibir la segunda parte y atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga a todos. La pastora Nair, que entró al final, y la pastora Naluna. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Que descanse, mi hermanito. Buen día, chao. Bendiciones.